Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hay un pasaje en la carta del apóstol Pablo a los romanos en la cual explica que quienes no han recibido la revelación por la palabra tienen, sin embargo, su conciencia como guía para actuar correctamente. Aquel pasaje se halla en el capítulo 2, versículos 14 y 15, donde el apóstol nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Hoy quiero ser excepcionalmente directo a riesgo de que ciertos hermanos cristianos se resientan, porque la verdad a veces es molesta, pero es necesaria siempre. Y por ello pido que sea compartida todo lo posible, pues en casos como el que vamos a ver a continuación, callar no es una opción, sino otra forma de mentir y apoyar el mal. El pasaje de la carta a los romanos leído anteriormente es fundamental en la teología moral cristiana, pues enseña que la conciencia actúa como una guía moral interna, especialmente para quienes no han conocido la revelación divina de manera directa. Por medio de esta enseñanza, también podemos entender cómo serían juzgados aquellas personas que han vivido en comunidades y pueblos donde el Evangelio de salvación no ha llegado, especialmente los que vivieron antes de esta era digital que hoy permite llegar prácticamente hasta los rincones más apartados y desconocidos del planeta. Pero paralelamente a quienes han fallecido sin haber tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas, se encuentran quienes, habiendo escuchado el Evangelio de Salvación, habiendo conocido la esencia del cristianismo, habiendo sido instruidos en todo lo bueno, lo correcto y verdadero, habiendo sido advertidos de las consecuencias de practicar el mal, y aún más, habiendo recibido la palabra de salvación y habiendo confesado a Jesucristo como su Salvador personal, sin embargo, han actuado y siguen actuando de manera contraria a Dios, y por lo dicho, es oportuno ir ahora mismo a lo que expone Primera de Juan capítulo 4 verso 8, donde dice lo siguiente, abro comillas: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cierro comillas. Y más adelante, en el versículo 16 del mismo capítulo 4, se reafirma, abro comillas nuevamente, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Cierro comillas. Esta afirmación breve pero inmensa constituye una de las definiciones más profundas de la naturaleza divina. No dice simplemente que Dios ama, sino que Él es amor en esencia. Esto implica que todo cuanto Dios hace, crear, juzgar, perdonar, guiar o redimir, tiene su origen en el amor mismo. La frase Dios es amor no describe una cualidad pasajera o sin importancia, sino su ser mismo. El amor no es una emoción ni una actitud que Dios adopta, es su sustancia esencial. Todo cuanto existe procede de esa fuente de amor absoluto y eterno. Y desde el punto de vista humano, esta verdad nos debe hacer entender que debemos imitarlo, que quien conoce a Dios debe reflejar ese amor en sus actos. En otras palabras, el amor es la medida de la autenticidad de la fe. Amar al prójimo se convierte así en el signo visible de la presencia divina en la persona. Siguiendo esa línea, podemos comprender que cuando el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 27 de su epístola universal, nos dice que
la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que hace es enseñarnos que la religión verdadera no consiste en ceremonias, rezos o actos litúrgicos. Para él, la religión debe expresarse en obras concretas de amor y justicia. Visitar a los huérfanos y a las viudas no significa ir a sus casas simplemente, y simboliza el cuidado hacia los más vulnerables. En el contexto bíblico, huérfanos y viudas eran símbolo de quienes carecían de protección y medios de subsistencia. Santiago enseña de esta manera que la religión verdadera es práctica, ética y compasiva, una combinación de amor al prójimo y coherencia interior. No se mide por las formas externas de devoción, sino por la pureza del corazón y las acciones que reflejan el amor de Dios en la vida diaria. La verdadera fe, por tanto, se manifiesta en la empatía y el servicio desinteresado hacia quienes sufren, pero esto se extiende a otras necesidades que sufren quienes menos tienen, sin ser necesariamente viudas ni huérfanos. Por eso vayamos ahora al Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 45, dentro del discurso de Jesús sobre el juicio final. Aquí Jesús identifica su presencia en los necesitados y explica que las obras de misericordia hacia ellos son en realidad obras hacia Él mismo. Leamos con atención, pues. Abro comillas. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y él responderá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego dirá también a los de su izquierda, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Este texto tiene una enorme carga moral y espiritual, porque Jesús nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en el amor práctico hacia el prójimo, especialmente hacia los más pobres y marginados, identificándose con los necesitados y presentándose como uno de los que sufren. De modo que ayudar o, por el contrario, ignorar al necesitado es ayudar o rechazar a Cristo mismo, según sea el caso. Este principio eleva la dignidad de cada ser humano, haciéndolo portador del rostro divino. El pasaje une inseparablemente la espiritualidad y la justicia social. No hay auténtica relación con Dios sin responsabilidad hacia el prójimo. En síntesis, este pasaje completa el círculo de la enseñanza de hoy que se centra en el amor a Dios que se concreta en el servicio a los demás y en que cada gesto de bondad hacia quien sufre es un acto de amor hacia Cristo mismo y una identificación directa con Dios el Padre. Luego del análisis realizado a la luz de la palabra de Dios, cabe preguntarnos, ¿cómo es posible que personas que se identifican como cristianas, que confiesan una fe basada en el amor, la piedad y la misericordia, apoyen políticas de gobierno que buscan restringir la educación universitaria a los más pobres, quitando la gratuidad de la que han venido siendo beneficiados y con ello lograr un título profesional que les haya permitido salir de la pobreza? ¿Cómo se entiende que personas que dicen ser redimidos por la sangre de Cristo no tengan conciencia de que reducir los ingresos económicos a la clase obrera y trabajadora en general, quitándoles el 13º y 14º sueldo que les ha permitido sufragar gastos de útiles escolares y compras navideñas en su momento,
miren con beneplácito una acción tan perversa. ¿Cómo entender que cristianos admitan la violación de sus derechos a la intimidad por medio del espionaje a su correspondencia electrónica, redes sociales, fotografías familiares y navegación en el ciberespacio? ¿Cómo se explica que personas que dicen amar a Dios, sin embargo, consientan que el país sea puesto en riesgo de entrar en una guerra que cegaría la vida de millones de compatriotas al permitir que bases militares extranjeras sean instaladas en nuestro territorio? ¿Cómo justificar que se ponga en riesgo la propia creación de Dios, quitando los derechos a la naturaleza que constan en nuestra actual Constitución y ha sido elogiado a nivel internacional por ser un avance en la protección de los ecosistemas y los territorios ancestrales? ¿Cómo puede un cristiano respaldar las pretensiones de un gobierno que permite usurpar la soberanía de su propio pueblo, esclavizándolo al ponerlo bajo la dictadura del gobierno mundial del anticristo, personificado en la ONU? ¿Cómo explicarnos que mientras oramos pidiendo a Dios, danos el pan nuestro de cada día, colaboremos con el mal, diciendo sí a quien busca reducir los ingresos de millones de familias, quitándoles el 13º y 14º sueldo? ¿Cómo entender que un cristiano ore pidiendo hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, mientras respaldamos a un mentiroso compulsivo que dijo que no quitaría el subsidio a los combustibles y que el diésel bajaría, argumentando incluso que esto lo haría porque produciría inflación y sería una carga para las familias ecuatorianas, pero luego hace todo lo contrario y ocasiona el derramamiento de sangre en las protestas sociales? Quizás ahora usted diga, no sabía esto, no me lo habían contado o no lo había visto desde esta óptica, pero ahora que usted lo sabe, no tiene excusas. Todos estos cristianos equivocados deberían arrepentirse ahora mismo, mientras aún hay tiempo, porque de sus equivocadas acciones tendrán que rendir cuentas, y como dice Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dejando establecido que quien peca voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no tiene excusa ni sacrificio que lo cubra, sino que se enfrenta al justo juicio divino, pues nadie puede escapar de la mirada de Dios ni de su juicio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, terribles cosas amenazan a la humanidad y tus hijos nos encontramos luchando por la verdad y la justicia, atrincherados en tu palabra. Estamos conscientes de que, así como el maligno y sus huestes se encuentran activos en sus obras destructivas, también tus ángeles trabajan en nuestra protección y tu Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Despierta a quienes han permitido que su mente caiga cautiva de los embustes del engañador. Abre el corazón de quienes lo han endurecido sin darse cuenta, olvidando que cada vez que actuamos en contra de la verdad y la justicia, es contra ti que lo hacemos. Que cada vez que apoyamos a las perversas obras de la carne, es al diablo a quien apoyamos y nos convertimos en enemigos tuyos. Perdona a quienes se arrepientan de su pecado y envuélvenos en tu luz, para que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento, como está escrito en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.